Y aquí es donde uno tiene que empezar a ser cuidadoso. Qué loco esto, ¿no? Un túnel cavado por Corea del Norte para intentar entrar a Corea del Sur. Se estima que tal vez hay unos 10 o 15 túneles que aún no se han encontrado. Underground tunnels dug by North Korea. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Estamos en Corea del Sur y hoy vinimos a visitar la frontera con Corea del Norte. Creo que no hace falta mencionarlo, no hace falta dar mucho contexto, pero resumámoslo en que Corea del Sur y Corea del Norte han tenido conflictos grandes, muy grandes, durante décadas. Al punto en que se reporta Corea del Norte es un país que se ha cerrado completamente. Las personas que viven ahí no pueden salir, están aisladas, no tienen gran comunicación con el mundo externo. Es un escenario de verdad muy surreal y hoy hemos venido a visitar la frontera con este territorio. ¿Cómo es que se puede hacer esto? ¿Cómo es que esto se logra? Pues les explico. La realidad es que visitar esta zona, que se conoce como la zona desmilitarizada entre Corea del Sur y Corea del Norte, es una experiencia bastante turística. De verdad, en internet te venden los tours, en agencias de viaje, por las calles, y es algo a lo cual muchas personas vienen. Acá demos un vistazo al entorno, vean todos esos camiones de ahí. Son camiones turísticos, ¿ok? De personas que tal como yo han comprado un boleto, han comprado un tour, y en sí toda esta zona está hecha para que turistas vengan a visitarla. Vean, aquí están las letras DMZ, Demilitarized Zone, y se exponen las banderas de los 21 países que apoyaron a Corea del Sur durante el periodo de 1950-1953, que fue la llamada Guerra de Corea. Para poder visitar la DMZ, zona desmilitarizada, se tiene que hacer forzosamente en un grupo. A nosotros nos trajeron en un autobús de un poquito más de 40 personas, y a pesar de ser altamente turístico, si tienes que tener algo de suerte para agarrar una fecha en la cual acudir, pues nos comentan que solamente se admiten 10 camiones al día de máximo 40 pasajeros para que puedan entrar. Ya más de eso no, entonces sí que se pueden llenar los espacios. Esta es una zona cuidada por soldados, sí, pero no soldados de Corea del Sur o Corea del Norte, sino por soldados de Naciones Unidas. Es una zona neutra, ¿ok? De ahí el nombre, zona desmilitarizada. Y para entrar aquí sí pasan soldados, sí te checan tu pasaporte, te checan tu identificación. No es un proceso sumamente estricto, pero sí que hay ciertos parámetros que se deben de seguir. Por si tienen duda, no es una experiencia como altamente costosa. Realmente venir te cuesta de 60 a 90 dólares según con qué agencia lo agendes, y dentro del recorrido te van enseñando diversos puntos de interés, los cuales voy a mostrar el día de hoy. Ahora, para dar un contexto general de la situación entre Corea del Norte y Corea del Sur, debemos entender que hasta 1945 las Fuerzas Armadas de Japón estaban dentro del territorio coreano. Una vez que se retiraron, hubo una fuerte división de ideologías, marcando así el lado norte, que era más apoyado por la Unión Soviética, y el lado sur, que era más apoyado por Estados Unidos de América. De 1950 al 53 ocurre una gran guerra llamada la Guerra de Corea, en la cual a la hoy llamada Corea del Sur apoyaron cerca de 21 países, si tengo mi dato correcto. De estos, activamente 16, y fue en el 53 que ambos bandos decidieron: ya, esto está muy grave, nuestros recursos se están agotando, creo que no vamos a llegar a una resolución temprano. Entonces pospusieron la guerra para llegar a un acuerdo de paz más en el futuro, pero vaya, prácticamente 70 años han pasado y el conflicto no tiene ventana de cercanía para llegar a una conclusión. Hoy en día la situación es muy altamente tensa. Todos los hombres de Corea del Sur, cuando cumplen 19 años, de los 19 a los 34, tienen que cumplir con un servicio militar de hoy en día 18 meses, obligatorio, de verdad no puedes zafarte de eso. Y los hombres de Corea del Norte tienen que de igual manera hacer un servicio militar de 10 años. De hecho, si hoy por hoy llegase a existir un conflicto, el ejército de Corea del Norte doblaría en tamaño al de Corea del Sur. Ahí son mucho más estrictos y les exigen mucho más.
Y sí, vean, les digo, esto es altamente turístico, es todo un museo. Aquí te ponen una exhibición muy interesante en la cual te puedes dar una idea de dónde estamos y de qué es la zona desmilitarizada. Vean, nosotros estamos justo aquí en medio entre las dos fronteras y se dan prácticamente 2 kilómetros de territorio para un país, 2 kilómetros de territorio para otro país, y de esta manera es que aquí se puede conservar la neutralidad. Vean, te exponen algunas figuras que ejemplifican cuál es la apariencia de la frontera real. Y vean, acá te exponen cómo es que se excavó uno de los túneles por los cuales Corea del Norte intentó entrar al territorio surcoreano hace ya varios años. De hecho, ahorita entramos a ver el túnel que se conoce como el tercer túnel. Vamos, les enseño lo que grabé ahí adentro. Tienes que usar un casco para no lastimarte. Es de verdad un recorrido muy, muy interesante. Estamos bajando al túnel en este momento. Esto está muy interesante. Se han encontrado 4 túneles por los cuales Corea del Norte ha querido invadir Corea del Sur. Este fue el tercer túnel que se encontró en el año de 1978 y nos dicen que en ciertos tramos va a ser como muy reducido el espacio, va a ser como muy, muy pequeño. Y wow, se está poniendo frío, ¿eh? Nadie nos advirtió esto, pero sí se está poniendo frío, que la temperatura podría bajar hasta unos 5 grados, algo así. A ver qué tal. Y sí, vean, este es una muestra de que pues esto es muy turístico, es muy interesante. Te ponen así como hasta displays de lo que era. Aquí supuestamente es que se puso la dinamita para hacer el túnel. Acá miren, puedes tomar agua, ¿eh? Sí tienen bebederos y toda la cosa, y aquí es donde uno tiene que empezar a ser cuidadoso porque ya se pone más reducido el espacio y ya podrías pegarte en la cabeza. Sí, ya podría ser peligroso darte un buen golpe aquí. Pero wow, qué loco esto, ¿no? Un túnel cavado por Corea del Norte para intentar entrar a Corea del Sur. Y sí, les digo, se estima que tal vez hay unos 10 o 15 túneles que aún no se han encontrado. Oigan, está muy interesante. Ahí atrás hay una parte en la cual ya se selló el túnel, ok, se puso una pared muy, muy gruesa para que nadie más pueda pasar, obviamente. Pero hay una pequeña ventana en la cual puedes ver hacia Corea del Norte. De igual manera hay un contador de días que van desde que se puso en pausa la guerra, desde el año de 1953. Ahí está el contador de días. Y si es una pared gruesa, con una ventanita delgadita para que veas al otro lado, y tiene púas en el piso y así, muy surreal, de verdad. Sí, muy loco pensar el significado súper sensible que tiene este túnel para un conflicto muy grave, de verdad, de índole internacional. Y sí, vean, les recalco, esto es bien turístico, tienen estos spots para que te tomes fotografías, ¿no? Que ejemplifican cómo es la frontera, ¿no? Con los soldados. E incluso, vean, aquí hay una tienda de souvenirs. Entonces te puedes comprar una playera de la frontera de Corea del Sur con Corea del Norte, una sudadera, un llavero. Ah, vean qué locura. Llaveros de armas te venden así, tu pistola de soldado coreano. ¿Quieres tu imán? Vean eso. Imanes de las fronteras, wow, muy surreal. Te venden la gorra, sí, prácticamente lo que quieras, vean. Platos así con las fronteras. Shots de diferentes soldados, wow. Pins con banderitas. Wow, no lo sé, no me lo imaginé tan turístico como tan así. Se me hace un escenario un tanto surreal. Siguiente parada, nos trajeron a un mirador desde el cual se pueden ver las dos fronteras. Miren, me gusta cómo ponen los soldados así. Y en el camino está muy interesante que vas viendo pequeñas comunidades, pequeñas casas llamadas como las aldeas de la paz, que está muy interesante. Básicamente son aldeas protegidas por Naciones Unidas en las cuales habitan personas que ya vivían en esta zona, en este territorio. Entonces estas personas, al estar en territorio neutro, tienen que pagar impuestos a ninguna de las dos Coreas. Viven aquí en completa paz, protegidas por Naciones Unidas, y tienen aquí sus cultivos y algunas pequeñas fábricas. Ahí vean, desde aquí podemos más o menos ver, es que está muy nublado, pero chequen. Ahí, después del río, es que ya está Corea del Norte. Antes del río, todo este territorio que estamos viendo es Corea del Sur. Aquí se planta mucho ginseng y también frijoles de soya. Ahora, chequen este, vaya dato perturbador que les tengo. Me dicen que una de las
más grandes diferencias entre este lado, ok, Corea del Sur, y el lado de allá, Corea del Norte, es que de este lado hay árboles y de ese lado no. Así tú puedes diferenciar muy fácilmente. Y si ven como acá hay mucha vegetación, hay muchos árboles, y te vas para allá y como que ya no hay. ¿Por qué es esto? A ver, ¿qué ahí no crecen? ¿No les gustan los árboles? Pues esto tiene un contexto, la verdad, muy interesante, sí, pero también muy perturbador. Y es que se dice, ok, se reporta que como muchas personas quieren escapar de Corea del Norte, optan por cruzar la frontera por el río. Entonces, para que los puedan supervisar, para que puedan vigilar y no se puedan esconder, quitan los árboles. Y de esta manera las personas no se pueden estar ocultando y los soldados que están supervisando desde torres de control pueden tener un vistazo mucho más general, mucho más específico a toda la zona, y las personas no se pueden estar escondiendo y por ende no pueden escapar. ¿Qué tal? Muy duro, ¿no? Muy triste. Lo amerita, en efecto lo hace, supuestamente. Se reporta, ¿ok? Se cuenta de este lado del mundo que en la frontera de Corea del Norte quitan los árboles para que sus personas no puedan escapar. Vaya dato muy triste y claro que sí, vaya dato perturbador. ¿Quieren escuchar otro vaya dato perturbador? Pues aquí les va. Nos están contando que la gente de Corea del Sur ni siquiera puede pasar por Corea del Norte en espacio aéreo. Es decir, que si estás volando, supongamos, de Corea del Sur a Rusia, tienes que rodear por Japón y modificar todas las rutas aéreas para de verdad no cruzar el territorio ni siquiera a las alturas. Y bueno, les platico, ahora llegamos al Parque de la Paz, que está lleno de símbolos que buscan la paz entre dos territorios. Esta estatua de aquí, está muy fuerte, ok, muy fuerte. Nos cuenta sobre un suceso que ocurrió en 1983, en el cual por primera vez durante más de 30 años personas pudieron verse con sus familiares que se quedaron del otro lado de la frontera. A ver, durante la guerra las personas solamente querían estar a salvo, entonces si caía una bomba, si pasaba una balacera, simplemente se alejaban sin pensar, estoy en el norte, estoy en el sur. Y cuando ocurrió la división, muchas familias se vieron separadas, algo así como sucedió con el muro de Berlín, igual hace unas décadas, solo que este conflicto a la fecha no ha sido resuelto. En 1983, durante 138 días, se abrió la frontera temporalmente para que personas pudieran juntarse con sus familiares. Incluso hay un programa que está en internet que muestra imágenes, la verdad, muy fuertes, muy devastadoras, de gente reuniéndose con sus seres queridos por unas cuantas horas, se abrazan, lloran, se toman de la mano, de verdad imágenes muy fuertes. Y reflexionemos de verdad de lo valioso que es poder ver a nuestros queridos cuando querramos, o al menos hablar con ellos. Las personas de aquí, si tienes a un ser querido en Corea del Norte, ni siquiera puedes hablar con él. Eso es devastador, sí que rompe el corazón. Y bueno, calen aquí, esto está bien interesante. Con este botón reproduces la canción con la que fue ambientada esta transmisión en vivo de la televisión coreana, que duró más de 453 horas. Tocas, se reproduce la canción. Algo muy triste, de verdad muy fuerte, que nos pone a reflexionar en lo absurda que puede llegar a ser la relación política entre los humanos en ciertas ocasiones. Aquí en el parque también se exponen algunas fotografías de sucesos históricos y momentos recientes a los años de la separación. De hecho, me platican que en este parque es usual ver de repente a personas en ceremonias, llamémosles. Oigan, y ahora sí quiero hacer un énfasis especial en que toda esta información que les comparto es información que me están dando aquí mismo en el sitio. No significa que sea la verdad absoluta. A ver, esta es la información que nos dan desde el lado de Corea del Sur. Si viajas a Corea del Norte, te van a contar otra versión de los hechos, te van a contar otros acontecimientos. Entonces, sí quiero aclararlo, no significa que se está compartiendo la verdad absoluta, la única interpretación que hay de los hechos. De ese lado deben tener otro lado de la historia, otra cara de la moneda, que tal vez algún día conozcamos, no sé. Pero sí, ahora que estamos visitando desde el lado de Corea del Sur, esta es la información que se comparte, esta es la historia que se cuenta. Siempre eso me parece muy interesante, ¿no? Lo que nos cuentan los libros de historia, ¿realmente es lo que pasó? ¿Cuentan nada más lo que hace ver bien al territorio que narra la historia? Bien lo dicen muchos de los expertos, la historia la escriben los vencedores, y en este caso tal vez no aplique a la perfección, pero sí aplicaría considerar que diferentes bandos, diferentes partes del planeta lo van a narrar a su conveniencia. Aquí mismo en el Parque de la Paz hay ciertas rejas en
las cuales personas dejan mensajes de paz, de esperanza, y se exponen artículos de alto valor histórico, tal como este tren que fue atacado hace ya un par de décadas, pues se reporta que tenía artículos de guerra. Entonces las fuerzas lo destrozaron para poder saquearlo, y bueno, hoy por hoy se conserva como un recuerdo más de todos los trágicos sucesos de guerra, de conflicto. Desde acá, desde Imjingak, se marca la distancia hacia las capitales de diferentes países. Seúl hacia allá, y bueno, la que era la capital en aquel entonces, Gaeseong, para allá, a 22 kilómetros. Hoy en día la capital de Corea del Norte es Pyongyang. Pues amigos, amigas, así es como llegamos al final de este video. ¡Wow! ¡Qué valioso sitio el que hemos visitado el día de hoy! Con un peso histórico y tristemente actual muy fuerte. Como les digo, como podemos reflexionar, siempre va a haber dos lados de la historia. No obstante, la realidad es que es un conflicto que sigue muy fuerte y que no está ni cerca de ser resuelto. Y eso sí que es triste, es muy devastador. Cuéntenme, ¿sabían de la existencia de este sitio? ¿Sabían que se podía tan fácilmente visitar? De igual manera, si tienen datos interesantes que les gustaría compartir sobre este tema, por favor déjenlos aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.